Pues sí tenemos al jugador número 13, de nuevo otro tackle, bueno, guard, ¿no? Depende de por dónde se mire, os lo explicaremos durante el vídeo. Gray Zabel, un prospecto muy interesante que me ha gustado muchísimo el prepararlo, de North Dakota State, así que es un jugador que viene de FCS, pero tiene cositas vistas en Senior Bowl que confirman que perfectamente puede ser un jugador para la NFL. Vamos a hablar de él. Bueno, Gray Zabel ha sido el left tackle del último año para North Dakota State, aunque ha ido jugando los 2 últimos años y pico, 2 años y medio aproximadamente, en diferentes posiciones. Lleva 5 años jugando en North Dakota State, pero claramente como titular ya en estos 2 últimos años. Físicamente es un prospecto bien hecho, digamos, en cuanto a altura y corpulencia. Para mí es demasiado ligero, creo que le falta todavía ganar algo más de peso y de músculo. Ahora mismo pesa 310 libras, de altura está bastante bien y ya os digo, como experiencia tiene 23 años, lleva 5 en North Dakota State y siendo, bueno, aumentando, ¿no?, a segundo año, su año de senior, gracias a la posibilidad de elegibilidad por el tema de la pandemia. Ha estado 5 años en North Dakota State, 2 años y medio, como os decía, como titular. La Senior Bowl le ha catapultado a ser uno de esos jugadores que todo el mundo tiene ya en su radar. La transferencia, digamos, y el enfrentarse a jugadores que son de primer nivel, viniendo de la FCS, es lo que le ha permitido, ¿no?, definirse como un prospecto claro que puede jugar en la NFL. Lleva 41 partidos de titular, ya os digo, prácticamente los 2 años y medio últimos de su carrera colegial, y ha jugado en todas las posiciones, menos la de center. Ha jugado, no, en la de center también, perdón, en la de right guard, esa es donde no ha jugado. Ha jugado en las 2 posiciones de tackle, ha jugado como center y como left guard también en alguna parte de los snaps, así que tiene esa capacidad, ¿no?, de poder ser un jugador que te vaya rotando en diferentes posiciones, aunque ahora veremos dónde pensamos que puede cuadrar mejor en NFL. El perfil que te salta a la vista es de un jugador muy atlético, muy inteligente, que es capaz de identificar los bloqueos, que aunque tiene los brazos muy pequeños, eso le ha hecho definirse como un mejor jugador en cuanto a técnica de manos. Te agarra, comete errores, o sea, no es que sea tampoco un jugador tremendamente 100%, digamos, eficiente. Hay veces que falla, hay veces que pierde ese control, también un poco por la parte de peso, pero tiene buena técnica. Ha desarrollado, digamos, técnicamente su posición un poco porque lo necesitaba, ¿no? Por la parte de los brazos largos le obligaba a jugar muy cercano al edge rival, y ha necesitado usar esa técnica de manos. Es un perfil, como os decía, muy atlético, que puede subir a ese segundo nivel, que a pesar que se le ve algo fino desde mi punto de vista contra el Bull Rush, es capaz de funcionar, y lo ha demostrado, ya os digo, ¿no?, incluso en Senior Bowl contra perfiles tremendamente más físicos y más fuertes que él, y además de primer nivel colegial. Bloqueando en carrera es una auténtica maravilla, bien sea como gap o bien sea zonal, creo que puede funcionar, subiendo al segundo nivel. Ya os digo, es un perfil de estos que probablemente si tuviera la longitud de brazos de otra manera, o sea, más largo, porque va a ser bastante corto, y probablemente tuviera un equipo la no necesidad y pudiera trabajar con él a largo plazo en cuanto a trabajar el físico y la parte de técnica que le vale, podría ser perfectamente un left tackle titular. Creo que en la NFL, aunque veremos luego que tiene algunas cosas para funcionar, pero es un perfil que ya os digo, es una base sobre la que se podría trabajar perfectamente, y que sin embargo, cuando yo creo que se le mueva hacia el interior, va a ser un jugador que sea un titular clarísimo también, y que vaya a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Se habla como center o se habla como guard. El por qué creo que puede ser un perfil tan bueno para un equipo es lo que os he dicho, ¿no? Creo que tiene
las habilidades atléticas, la capacidad ya de bloqueo, las subidas a segundo nivel, la movilidad que puede tener y que luego al final está trabajado yo creo que muy bien en ese cuerpo contra cuerpo que yo creo que puede ser necesario en la parte interior. Por eso creo que es un perfil que me ha llamado muchísimo la atención, a pesar, ya os digo, de que creo que no va a ser tackle, ¿no? ¿Por qué no va a ser tackle? Bueno, creo que eso de los brazos, que lo hemos hablado muchísimo con Will Campbell, en él es todavía mucho más acuciado, ¿no? Es mucho más claro. Es un jugador que sufre, pues que se le llega muchísimo al contacto, entonces movimientos tremendamente rápidos él no llega a pegar el contacto lo suficientemente pronto como para poder bloquear la jugada. Entonces puede sufrir en ese aspecto contra movimientos laterales. Y su movimiento lateral de pies tampoco es tan excepcional como va a poder contrarrestar todos esos movimientos. Así que el tema de los brazos, que luego también es un jugador alto y por lo tanto tiende, ¿no?, también a jugar muy alto. La cercanía en cuanto a los bloqueos muchas veces le hace perder un poco el balance, ¿no?, y perder un poco el contacto. Necesita al final trabajar la parte física, ganar un poquito más de peso. Es demasiado ligero desde mi punto de vista. Lo de los brazos yo creo que le va a limitar en cuanto a su posibilidad de jugar por fuera, pero bueno, ya veremos. Ya os digo que el perfil es bueno y me gusta cómo juega, aunque está todavía evidentemente sin hacer. Pero básicamente lo que ves es un perfil que es muy atlético, que está todavía por hacer. Llega de hecho a FCS porque al salir de high school era un jugador muy ligero, y por eso poco a poco lo tienen que acabar metiendo. Los 2 primeros años no acaba entrando nada más que en rotaciones. Ya a partir del tercer año, cuando empieza a conseguir hacerse con un puesto de titular en el equipo, y luego poco a poco, ¿no?, sus años senior ya sí que se ha hecho y se ha afianzado en la posición de tackle. Y ya os digo, ¿no?, incluso compitiendo en esta Senior Bowl con gente potente y funcionando, o sea que puede, y ha demostrado que podría jugar de tackle, pero creo que su mayor potencial es por dentro. Se le ha probado en la Senior Bowl como guard. Hay gente incluso que comenta que puede ser center. Yo creo que lo veo demasiado alto, pero es verdad que es un jugador que se le ve muy inteligente, y por ese lado creo que podría ser bastante interesante como perfil. Y resumiendo un poquito, es un jugador de segundo día desde mi punto de vista, aunque ya os digo que ha llamado muchísimo la atención y probablemente a lo mejor hay algún equipo que sea capaz de quedarse con él al principio de segunda ronda y estar más o menos cómodo. La proyección para mí es la de guard. Hay gente incluso que lo ve como center. Normalmente lo hablábamos con lo de Will Campbell, estando por debajo de 33 pulgadas en longitud de brazos, y él va a estar en el entorno de las 32. Le va a hacer que no sea visto como tackle en la grandísima mayoría de los equipos, pero bueno, que puede ser un guard, yo creo que de bastante nivel. A mí me gusta muchísimo como perfil y cómo funciona. Y ya os digo, ¿no?, que probablemente también para jugar de guard tenga que ganar también peso, y eso le haga ya incluso ser mucho más gestionable, ¿no?, que ya se le ve que puede gestionar muchísimo mejor, o sea, que lo gestiona muchísimo mejor todos los movimientos puros de potencia, lo gestiona muchísimo mejor, y eso es lo que va a tener que enfrentarse en la parte interior. Va a necesitar un tiempo para desarrollarse, ya os digo, pulir ciertas cositas técnicas que tiene en cuanto al manejo de manos, la movilidad lateral, etcétera, y evidentemente también en la parte física, como os he dicho. Y me encanta más para un perfil zonal, para un perfil que sea capaz de moverse hacia los espacios o de progresar en segundo nivel. Es una preferencia personal, pero creo que podría funcionar en cualquier sistema, porque bloquea muy bien también en los gaps, es capaz de redireccionar a los defensas rivales y es capaz de abrir huecos y subir al segundo nivel. O sea que por gap también funcionaría muchísimo mejor, funcionaría igual de bien, pero bueno, le veo más para esquemas zonales. Me gusta el perfil para New England. La pena es que necesitamos jugadores en todos los sitios, entonces, bueno, pues pagar una segunda. Si estuviera al principio de la tercera me parecería un buen fit, pero no sé si va a llegar hasta ahí.
y nos arreglaría, creo, nos arreglaría la posibilidad también de tener esa rotación interior, aunque no tuviera que entrar a jugar desde el primer momento y se pudiera trabajar en paralelo con él. Creo que nos arreglaría y nos ayudaría muchísimo el tener un jugador de estos que puede ser polivalente, que puedes poner en la parte central, que puedes poner en cualquier posición de guard. Ya os digo que ha jugado en el left, pero probablemente puede jugar también en la derecha, porque jugó de tackle. Así que creo que es un prospecto muy muy interesante. No sé si, ya os digo, nos llegaría a esa segunda ronda. Probablemente sea un fit para nosotros en esa tercera. Más por, ya os digo, porque al final es un guard o un posible center que no va a ser titular. Entonces, bueno, pues lo interesante muchas veces es, no en esa segunda ronda ya pillar todavía titulares, ¿no? Si es que acertamos, que últimamente tampoco es nuestro fuerte. Y en la tercera igual, ¿no? A lo mejor sí que podría dar esa necesidad por cubrir, digamos, alguna de las posiciones interiores de la línea, y que con el tiempo, a lo mejor incluso durante el training camp, es capaz un poco de ir formándole y que puede entrar y funcionar desde el primer día. Yo creo que va a necesitar algo más de tiempo, sin embargo, pero bueno, os lo dejo, es muy interesante, os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo a los vídeos que hay de Senior Bowl, que es donde se le ve realmente con gente que puede ser más parecida a lo que se va a enfrentar en la NFL, porque se le ve una ventaja física desde mi punto de vista. O sea, se le ve muy muy superior a cuando ves tape en la FCS, pero en la Senior Bowl que se le ve que está más trabajado, que tiene que trabajar más para vencer, y tiene un rate de unos contra unos, incluso en el partido funciona tremendamente bien. Así que nada, os recomiendo que le echéis un vistazo, y lo que os he dicho siempre, le dais, me ponéis los comentarios y a ver qué pensáis, cómo lo veis, y si a vosotros también os gusta o no estáis de acuerdo conmigo también. Así que nada, el próximo vídeo, yo creo que, si no es el próximo, por lo menos el que grabemos mañana, no sé si haré algún intermedio, os va a gustar. Así que estaros atentos al canal.